Ya cuando se piensa en crear algo así como una cadena, toca empezar a plantearse cuáles van a ser como las lógicas que se construyen en ese proceso. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es construir un sistema muy básico, o sea, un par de placas que nos lleven a construir o tener el modelo completo de la cadena como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a construir un pequeño aditamento. No lo vamos a hacer muy sofisticado, solamente como para poder plantearnos lo que va a ser el movimiento de la cadena como tal. Vamos a tener un par de elementos y pues vamos a aprovechar ciertas características, en este caso por ejemplo combinar, vamos a trabajarle ciertos procesos que nos generen lo que va a ser el ensamble de nuestra geometría. A partir de esto lo que vamos a hacer es eliminar ese par de caras y vamos a hacer un bridge. Entonces vemos que acá por ejemplo este lado lo tenemos que centrar comparado con el lado opuesto. De esta manera tenemos ya un elemento base. Vamos a sacar una extrusión concéntrica en ese sentido. Y tenemos nuestro aditamento de la cadena. ¿Qué vamos a hacer con este objeto? Vamos a centrar la rotación, center pivot, freeze, y vamos a generar un duplicado especial. Vamos a trabajar duplicarle la rotación a partir de su objeto con una traslación. Podríamos generar una serie de copias y irlas duplicando para darle la rotación. Hay que pensar en cuántas unidades se va a trasladar y rotar. Digamos que hagamos un número de copias, no sé, 60 copias. Que trasladar en este caso, por ejemplo, nos vaya dando una rotación progresiva. En este caso en el eje X, o sea, cada 5 grados. Que se traslade por lo menos 0.5 unidades. Le decimos duplicar especial. Y pues él genera todo este tipo de procesos, como pueden ver. Es muy claro que cuando uno hace este proceso, tiene que determinar bien cuál va a ser la rotación en qué eje. Por ejemplo, acá tendría que ser, vamos a ver de esta manera, y aplicar. Es el encuadre, más o menos el que nosotros estamos buscando, pero la rotación tiene que estar determinada definitivamente en términos del eje. Entonces, digamos que aquí en este punto vamos a generar el movimiento de la cadena. Como pueden ver, son diferentes formas de acercarse a la rotación. Vamos a trabajar en este caso rotar en Z 90. Vamos a frizar las transformaciones, aumentar el número de copias a 80 y aplicar. Ahí está bastante bien. Ya tenemos nuestra cadena completa. Tenemos todos nuestros replicados. Los convertimos en una sola malla. Y vamos a aprovechar para escalarlo un poco. La vamos en este caso a parar en vertical, en Z vamos a darle 90 y aquí tenemos nuestra cadena. Ya en este punto esta cadena es la que nos va, digamos que a plantear parte de nuestro ejercicio puntual acá. Tenemos nuestra cadena de trabajo
que va a estar detrás de nuestro objeto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al fixar transformaciones, tenemos ya la lógica básica de la cadena. Vamos a tratar de construirla a partir de un elemento, un círculo, que nos sirva de base. Para ello vamos a ubicar el Local Rotation Axis, vamos a crear un círculo como tal y lo vamos a vincular a esa zona. Lo desactivamos nuevamente y ya tenemos nuestro círculo. En este caso lo que vamos a hacer es escalarlo para que nos dé de esta manera y vamos a ubicar en este caso sus componentes. Como pueden ver acá tenemos vamos a activar la opción de la malla y estamos cogiendo esos elementos. Vamos a ocultar por un momento los polígonos y aquí tenemos esto, tenemos unos cuantos nodos que se construyen automáticamente. Vamos al menú Surfaces o F3, F4 digo, y vamos a elegir Edit Curves, vamos a la opción Rebuild Curve, vamos a trabajar acá, le decimos Reset Settings y le vamos a sacar una opción, por ejemplo, de 24. Nosotros le demos a esto, pues ya tenemos una construcción muchísimo más refinada de la malla. Tenemos los 24 puntos que se deberían plantear. Vamos a volver a mostrar la geometría. Y teniendo nuestra curva, en este caso, por ejemplo, vamos a decirle esto de Delete by Type History, para que borre todo ese historial. Lo que vamos a hacer es plantearnos el movimiento de la parte superior, del North Circle. En ese caso, pues vamos a trabajar con el nombre como si fuera curva de control cadena. Y en el menú F2 de animación vamos a ir a una opción como tal que es en Create Deformers, una opción que se llama Wire Tool, que lo que nos permite es generar una adhesión de un objeto hacia otro. Entonces, en Wire Tool lo que hacemos es que planteamos la opción hacia la cadena. Seleccionamos el objeto y Enter. Vamos a seleccionar la curva, Enter, y ya tenemos una vinculada a otra. Entonces primero el objeto, luego la curva y cada uno en un proceso como tal se hace de Enter. Ya tenemos lo que es la construcción del objeto. El objeto va, digamos que de una manera específica. Si yo hago la rotación, él va a rotar también. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? El objetivo es poder construir, en este caso, por ejemplo, vamos a tener nuestras geometrías. En el Attribute Editor, para que no estén, digamos que, incomodando, vamos a colocarlas en Template. Entonces, tenemos nuestra curva. Y tenemos los Control Vertex. ¿Esto para qué nos va a servir? Para poder ubicar nuestros objetos donde los necesitemos. Después se puede hacer un proceso más refinado de construcción como tal, que es hacer una especie de drop-off, que es, digamos que un suavizado de los elementos. Entonces ya saben que nosotros en la parte inferior podemos ocultar nuestra malla en esta zona, porque igual de todas maneras no es un elemento que sea visible en este punto. Lo que estamos haciendo aquí no es escalar la geometría, estamos manipulando nuestros objetos puntuales. Y lo que vamos a hacer es tratar de reubicarlos de la mejor manera posible.
Aquí seguimos organizando la malla. El objetivo de este refinamiento, de la organización de la malla, es tenerla adecuada a las características que nos interesen en términos de movilidad, de términos visuales, en que digamos que se equiparen o sean agradables a la vista para que simulen el movimiento real de nuestra geometría. Ya hay ciertos movimientos que uno puede corregir, ciertos elementos con los cuales uno puede jugar, como la disposición, la tensión, la flexibilidad, etcétera, para que queden lo más acordes posibles. Aquí en este punto digamos que ya tenemos nuestra malla ubicada, tenemos nuestra cadena funcionando y si le diéramos rotar, el proceso como tal lo que hace es generar el movimiento. Ahora, ¿cuál es? La que estamos moviendo en este caso es el chain base wire, no la cadena como tal. Esta nos sirve para hacer las modificaciones, pero esta es la que rota. Entonces miren que ustedes que al ver el movimiento, pues ella va a rotar según la indicación que se le dé. En el caso, por ejemplo, si avanza hacia un lado, ella está haciendo el movimiento opuesto. Es que lo que tenemos que hacer en este caso, obviamente la idea es que estén vinculadas una a la otra, que haya una rotación dentro de ese proceso. Nuestros objetos, nuestras geometrías tienen que nuevamente estar dentro de la carpeta de geometría como tiene que ser y estas irían dentro de la carpeta de control. Estos controles son muy importantes tenerlos en cuenta porque tienen que generarse de dicha manera. Entonces tenemos en este caso claro que por ejemplo este control sería este. Entonces vamos a coger nuestra cadena y le vamos allá a darle a este nombre la posibilidad de que sea el control principal. Es decir, que al mover esto, pues va a haber una serie de características que toca analizar cómo van a funcionar. O sea, si las vinculo en un punto X o Y, hay que mirar cómo va a funcionar esta lógica de rotaciones. Porque en un caso determinado, toca determinar que las transformaciones heredadas no vayan a afectar la construcción de nuestro objeto. Por ejemplo, acá ya bloqueamos las transformaciones, pero entonces obviamente no se va a mover con nuestro elemento. Si nosotros desvinculamos esta y lo metemos dentro de un paquete grande, y hacemos una traslación, por ejemplo, una rotación al grupo de un constraint parent, habría que ver qué reacciones o qué movimientos genera en términos prácticos. ¿Por qué? Porque se está deformando la rejilla como tal. Habría que empezar a determinar cuáles son las características que la pueden controlar, que no vayan a generar un proceso, digamos que de desfase, como el que estamos viendo en este caso. Ella se golpea contra, digamos, los límites del círculo que son la base de su elemento. En este caso tenemos este elemento, el base wire, que está apagado. Nosotros lo vemos acá. Este es el círculo que se encuentra. Realmente cuando nosotros movemos esto a través de un constraint o un emparentamiento, la malla se está generando a partir de ese proceso. ¿Por qué? Porque al rotarla a ella es que se genera el movimiento mecánico como tal. Entonces, ese movimiento mecánico que está generando esta malla adicional es la que tenemos que prácticamente manipular o controlar desde su base. En este caso, por ejemplo, su punto de rotación, su escala, todos los elementos son los que tienen que estar siendo ubicados. Si nosotros movemos directamente la geometría, es decir, si nosotros aplicamos, en este caso, por ejemplo, un control directamente a la geometría, pues va a haber un bloqueo con respecto a lo que es el movimiento como tal.
Si nosotros movemos esta geometría, se empieza a descuadrar la malla como tal. En ese punto hay que tener mucho cuidado con dónde están ubicados los elementos, porque al estar vinculados donde deben estar, pues obviamente se pueden generar desfases o situaciones que no son adecuadas. ¿Cómo funciona uno con eso? Trabajando a través de posibles elementos, como por ejemplo, este lo vamos a volver a colocar en cero. Estos controles, estos puntos, como tal de la malla, se pueden, en el caso tal, agrupar a través de una opción que se llaman clusters. Los clusters se pueden manipular o mover hacia donde se requieran como tal. Eso es una opción viable y manejable en términos prácticos. ¿Por qué? Porque podemos tener una selección de clusters que son los que nos llevan los elementos a un lado o al otro. Nosotros podemos coger un clúster específico y hacer que se distorsione esta geometría. Aparte de eso, pues tenemos la rotación, ustedes pueden ver, pero si nosotros rotamos, a pesar de rotar, el clúster sigue funcionando. Entonces el clúster simplemente es una ubicación en el espacio que nosotros podemos, con el cual nosotros podemos jugar. Nosotros podemos tener, digamos que ubicado estos grupos, el grupo de clúster, y rotarlo para donde lo necesitemos. Podemos plantear un cambio en el pivote, es decir, que haya un constraint de un elemento hacia otro, cosa de que al mover uno, pues se mueve también la curva de clusters, que sería como los elementos que se están buscando hacer. Y pues obviamente hay que empezar a jugar con la ubicación de la malla. Ahora, al hacer esto, pues obviamente se bloquean ciertos elementos que tenemos que identificar la ubicación de los clústeres a través de la rotación, es decir, generar un enlace entre la ubicación de un elemento, ya, la rotación de estos, con los respectivos clústeres, directamente cómo se van a mover, cómo se va a manipular uno u otro progresivamente. Pueden ver acá ya estamos entendiendo cómo se funcionan estos componentes, pero miren que tienen que trabajarse de una manera muy simple. No podemos coger la malla a la vez, la curva a la vez que cogemos los diferentes elementos. Tenemos que mirar, por ejemplo, en este caso, si yo hago esta rotación, ¿qué implica para mi objeto generar un movimiento? O sea, el clúster no es un elemento que sea móvil o de rotación en sí mismo. Toca hacerle unas restricciones. Eso lo podríamos trabajar directamente por un SDK para que haya una ubicación en donde de un objeto se pase a otro y pues haga la manipulación de la curva, o que es básicamente otra opción es generar un blend shape a través de un restrictor. Como vemos en este punto, la curva ya está funcionando. Nosotros tenemos nuestra curva de rotación. Vamos a tratar de equipararla, es decir, en este caso tenemos nuestra expresión y la idea es que cuando esto se mueva acá arriba, pues la curva se mueve abajo. Entonces lo que vamos a hacer es copiar, en este caso, este nombre. La rotación obviamente también sería, en este caso, la rotación es en X. Y le vamos a decir que sea en igual a este objeto, pero por 3. Le decimos edit y lo que vemos es que al rotar toda la cadena se está moviendo. En ese punto vamos bien, pero podemos subirlo esto por 10. Y pues obviamente va a haber un movimiento mucho más rápido de la cadena como tal. Ya nos va dando una concepción diferente del objeto.
¿Qué implica entonces lo siguiente? Necesitamos empezar a generar una serie de blend shapes que se da a partir de las curvas. En este caso, por ejemplo, sería a partir de toda nuestra configuración. Entonces le damos duplicar a esta curva y pues vamos a tratar de reconstruirla dependiendo de la lógica del encuadre que tenemos. Es decir, que al hacer esto, la curva rota en un ángulo específicamente en algo similar. Entonces partimos de reubicar nuestro punto y cogemos nuestra curva y le creamos un blend shape. ¿Eso qué significa? Que yo puedo activar o desactivar mis rotaciones, como pueden ver. Y la ventaja que contiene el blend shape es que en la medida en que yo lo modifique al estar activo, también me modifica mi objeto remoto, ¿sí? Entonces los clusters, digamos que es una opción alternativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos claro? Que cuando este haga la rotación, cuando hagamos la rotación de este grupo, y que otra vez en 0, pues el blend shape va a estar en 0. Entonces, para eso utilizamos un simple SDK. Pues nuestro objetivo obviamente es limitar, y entre más explore uno de estos elementos, más van a ser manejables. Vamos a utilizar un setDrivenKey. El controlador en este caso sería la base. El controlado sería el blend shape de la curva, que básicamente es este. Y tenemos entonces que la rotación en un eje, en este caso en el eje X, va a controlar mi concepto puntual que tengo acá. Yo puedo renombrarlo, yo puedo renombrar este blend shape. Vamos a llamarlo Shane. Volvemos a localizarlo. Hacemos acá de esta manera. Pues tenemos el punto 0, le decimos key. Y lo que hacemos es que cuando esto rota hasta este punto, esto está en 1. Y le decimos key. Entonces, de esta manera, cuando yo muevo el objeto, se mueve hasta un punto 0. Obviamente toca hacer varios. Ustedes ven ahí un desfase. Ese desfase está producido porque está producido por una curva interna del blend shape. Tenemos en este caso esto. Le decimos Window Animation Editor, Graph Editor. Y aquí uno tiene los diferentes elementos que se aplican dentro del proceso. Aquí tenemos en este caso, por ejemplo, el elemento base, que es la curva de rotación. Nosotros tenemos nuestra curva, tenemos nuestra rotación y tenemos CC Chain 1, que sería nuestro blend shape. Y lo que hacemos es pasarlo a linear. Entonces, así de esa manera, cuando nosotros avanzamos, el movimiento no está desfasado. Ya podemos eliminar esta curva de referencia y a nuestras geometrías, sobre todo digamos a las que nos interesan, las vamos a pasar ya no a template, sino a normal, para que no haya ningún tipo de pérdida. Y a la cadena, en este caso el grupo de la cadena, también lo pasamos a normal. Teniendo esto, ya podemos ver que al moverse el objeto, se mueve la cadena, pero además de eso, encontramos movimiento mecanizado. Ese tipo de propuestas nos empiezan a dar otra forma diferente de trabajo que tiene que ver con la mecanización de otros procesos animados que nos van a facilitar estructuras cada vez más dinámicas y viables.